Hoy vamos a estudiar una sija del Rebbe sobre este Shabbos, Shabbos HaGodol, el gran Shabbos, sobre por qué se llama de esta manera y qué podemos aprender de esto. Vamos, página 33. Yeduim divrei Shalom, son conocidas las palabras del Shalom. Shalom es Shnei Luchos Abris, un libro que escribió Rabbi Shaya Horvitz, año 1600 y pico. Vivió en Praga, Eretz Israel, está enterrado en Tiberia. El Shalom escribe así: no es que lo escribe con estas palabras literales, pero este es el concepto. Las parshas de la Toira, todas las secciones que leemos en la Toira, tienen que ver con el asunto del tiempo del año, del momento del año en que se lee esa parsha. No es que salió así, mirá, leímos esta parsha este día, bueno, qué diferencia. No. Siempre leemos las mismas parshas en la misma parte del año, en los mismos momentos del año, y esto representa que tienen una relación, la parsha, con el momento del año. De acuerdo a esto, en nuestro caso, Parshas Tzav, que la parsha de esta semana, que muchos años la leemos en Shabbos HaGodol, justamente este Shabbos es así. Claramente tiene que haber algún tipo de relación entre Parshas Tzav y el gran Shabbos, que todavía no sabemos qué es exactamente, pero en eso estamos. Segundo párrafo. Vamos a entender esta relación cuando primero mencionemos las palabras del Alter Rebbe en su Shulchan Aruch, en su versión del Código de la Judía. Cuando el Alter Rebbe está explicando la razón por la cual este Shabbos, antes de Pesach, se llama el Gran Shabbos. ¿Por qué? Esto es lo que dice el Alter Rebbe. Acá el Rebbe cita, literalmente, y no lo cita todo, hay pedacitos que va cortando, pero cita lo necesario para entender el concepto que queremos explicar. Este es el lenguaje del Alter Rebbe. Shabbos shelivnei haPesach, koirinoy sei Shabbos HaGodol. Lefi shenase bo ines Godol. El Shabbos anterior a Pesach lo llamamos Gran Shabbos, el Shabbos HaGodol, porque se hizo un gran milagro. Shabbos HaGodol, Nes Godol, un gran milagro. Shepesach Mitzrayim haya mikchoy be'asor lachodesh. Porque la ofrenda de Pesach original en Egipto, y esto solamente fue en esa vez y nunca más, debía ser tomado el animalito, corderito, cabrito, lo que sea, el 10 de Nisan. El 14 de Nisan había que sacrificarlo y comérselo la noche, digamos, del 14 hacia el 15 de Nisan. Pero había que separarlo el 10 de Nisan. Así es la Toira. En el 10 de este mes de Nisan. Hoy se halló en Shabbos Haya. Y aquel año, cuando salimos de Egipto, cuando tomamos, digamos, separamos esta ofrenda, este animalito, ese día era Shabbos. Este año también cae así. El 10 de Nisan es Shabbos. Hoy es el 9 de Nisan, mañana es el 10 de Nisan. Y cuando los Yehudim separaron su ofrenda de Pesach ese Shabbos, el 10 de Nisan, se juntaron los primogénitos egipcios a los Yehudim. Como que medio raro, imagínense, había como 600.000, más o menos, 600.000 personas separando un corderito. Che, qué raro. Y encima el corderito, corderito, era una idolatría de Egipto. Era Dios. Nosotros separamos el animalito y los egipcios miraban. Che, ¿qué haces con Dios? ¿Qué vas a hacer con Dios? ¿Qué pasa? ¿Qué estás haciendo? Les preguntaron a los Yehudim, los primogénitos egipcios o los judíos, ¿qué están haciendo? ¿Por qué hacen esto? Los Yehudim respondieron, esto es una ofrenda para Dios. Lo vamos a matar a tu Dios, para ofrendárselo a nuestro Dios. Dios va a matar a los primogénitos egipcios. En la cara les estaban diciendo, a vos te vas a morir tal noche. Obviamente no les cayó muy bien la idea a los primogénitos egipcios.
Fueron los primogénitos hacia sus padres y hacia el faraón, Israel, para pedirle, che, dejen salir a los judíos porque esto se pudrió todo. Y nadie quería, ni los padres de los primogénitos ni el faraón. Y los primogénitos hicieron guerra contra sus propios padres, contra el propio faraón, digamos el ejército del faraón, y mataron un montón de gente, los primogénitos. Por eso el Tehilim, el Salmo 136, dice que Dios golpeó a Egipto con sus primogénitos. Son los primogénitos mismos los que golpearon a sus propios, no sé, ¿cómo se dice? Sus propios co-ciudadanos de Egipto, lo que sea. Y nuestros sabios fijaron este milagro como recuerdo todos los Shabbos antes de Pesach. No importa si cae el 10 de Nisan o no. En el Shabbos original que pasó esta historia era Shabbos 10 de Nisan. Nuestros sabios dijeron, muchachos, de ahora en adelante, todos los años el Shabbos antes de Pesach, Shabbos Agodel, lo vamos a festejar, el gran Shabbos. Bekoru Shabbos Agodel, lo llamaron así, el gran Shabbos. El Alter Rebbe continúa, no terminamos. Velama lo kavu beasiri la chodesh stam. Ben shechal beShabbos, ben shechal bechoil. ¿Y por qué nuestros sabios, pregunta el Alter Rebbe, no fijaron este día, el 10 de Nisan, como en realidad son todas las fiestas, menos Shavuos, que no tiene día específico, es el día número 50 después de Pesach, pero el resto de las fiestas, todos tienen un día. Pesach es el 15 de Nisan, Rosh Hashanah es el 1 de Tishrei, Yom Kippur es el 10 de Tishrei, Sukkot es el 15 de Tishrei, todos tienen fiesta, día, todas las fiestas tienen un día. ¿Por qué en este caso, en lugar de fijarlo en el día del mes, el 10 de Nisan, lo fijaron en un día de la semana, Shabbos anterior a Pesach? ¿Por qué no hicieron nuestros sabios lo mismo que hicieron con todas las fiestas? Y el Alter Rebbe explica, segunda columna, porque el 10 de Nisan se murió Miriam. Miriam falleció en Parshas Jukas, aparece la muerte de Miriam. Miriam fallece al final de los 40 años del desierto, todavía en el desierto, pero al final de toda esta historia del desierto. El 10 de Nisan murió Miriam. Y nuestros sabios fijaron un día de ayuno, llorando, digamos, a Miriam, la hermana de Moishe, que Shechal Bejoel, cuando cae un día de semana, como como está escrito en otro lugar en el Shulchan Aruch, en el Código de Ley Judía. Entonces, por cuanto el 10 de Nisan, cuando cae en semana, el día de semana, no ibas a poder recordar el gran milagro, porque tenés que ayunar porque Miriam falleció, entonces lo movimos a Shabbos. Chao. En Shabbos no ayunamos, excepto contadas excepciones. Tainis Halem, un ayuno por un sueño que no importa. No. Entonces, Yom Kippur, ayunamos y cae en Shabbos también. Pero nuestros sabios lo fijaron en Shabbos, el recuerdo del milagro, y no el 10 de Nisan, para no mezclar con el tema de la muerte de Miriam. Punto. Hay un texto que se llama Megillas Tainis, que hoy en día está mucha parte de ella, no toda, en el Talmud mismo, pero es un texto muy antiguo, está en arameo. Megillas Tainis son montones de días, en los cuales hay que ayunar porque pasaron cosas. Mataron a este. Se cambió, está bien la pregunta, se cambió a Shabbos porque si hubiese caído en la semana el 10 de Nisan, no se puede festejar, tiene que ayunar. Entonces nuestros sabios pensaron, queremos que siempre se festeje esto. ¿Cómo haces que siempre se festeje? Y tenés que cambiar de día, porque si no, cada año que el 10 de Nisan caiga día de semana, vas a tener que ayunar, no vas a tener que festejar. Entonces, movelo a un día que no tengas que ayunar, llamémoslo nunca. Un 10 de Nisan no es un día normal que en Yom Kippur sí, está bien, Yom Kippur es ayuno. Pero un día 10 de Nisan no. Entonces, movámoslo a un día que incluso cuando caiga en cualquier otro día de la semana, no sea un día triste. ¿Cuál es el único día de la semana que nunca es triste y nunca ayunás? Shabbos. Es el único. Esto es lo que dice el Alter Rebbe.
Ahora viene la sija. La sija esta charla del Rebbe, año 1967, 69, 71, está construida de diferentes años. Tiene dos partes. Una más simple y una un poquito más complicada. Entonces ahora el Rebbe va a explicar, primero que nada va a preguntar y después va a responder rápidamente y después va a explicar la parte más profunda. Vamos. Parece larga, no se preocupen, pero tiene un montón de notas, así que no es tan larga. No vamos a leer todas las notas. A pesar de que BMS, en realidad, no sé si les dijeron o no, pero ¿cómo se estudia una sija? BMS, en realidad, la estudias una vez, digamos, vamos, toda la sija, ok, entendí el asunto de la sija, lo entendí, ahora vamos para atrás. La estudias otra vez con las notas. Lees todas las notas, y después vas para atrás de vuelta. Buscás, cuando el Rebbe dice Ayen Sham, mirá allá, vamos a buscar el otro libro, donde el Rebbe dice que hay que mirar. ¡Pim! ¿Qué dice? Ah, claro, agrega explicación. Hay que sentarse y estudiar. Ok, vamos. Tzarich Leovin. El Rebbe plantea varias preguntas. Segunda columna. Admurazá, que en Medayek Shenasu Boineis Godel, Shenase Boineis Godel. El Alter Rebbe es muy preciso en su lenguaje y dice que hubo un gran milagro. No un milagro, un gran milagro en este lugar. Hay no es decir, por esto, por cuanto hubo un gran milagro, entonces lo llamamos el gran Shabes. Ok, gran, ¿viste? ¿Por qué es el gran Shabes? Porque hubo un gran milagro. Ok. Pero esto mismo necesita ser explicado, requiere explicación. ¿Cuál es la grandeza de este milagro? No. Un montón de milagros hay, el Rebbe lo va a plantear esto. Un montón de milagros hay en la historia del pueblo de Israel. Este se llama grande. ¿Y por qué este es grande y otro no? ¿Que Hanukkah no fue un gran milagro? Incluso el beneficio de este milagro para el pueblo de Israel no fue un asunto de grandeza. ¿Por qué? Porque incluso después de que los primogénitos mataron un montón de egipcios, matando un montón de egipcios, el pueblo de Israel, naturalmente hablando, no podía salir de Egipto. No es que a partir de este milagro salimos de Egipto, no, nada, seguía todo igual. Hasta que hubo que esperar la muerte de los primogénitos, hubo que esperar, digamos, toda la ofrenda de Pesach, la matzah y bla, 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 y ahí salimos de Egipto. Pero esto solo, que ocurrió 4 días antes de salir de Egipto, no alcanzó. Y fue necesario otro milagro más, la plaga de los primogénitos, etcétera, dice el Rebbe. Un montón de otras cosas tuvieron que pasar hasta que salimos de Egipto en la práctica. Entonces contame, ¿cuál fue la grandeza de esto? ¿Qué beneficio tuvo? No sé. Hainu, es decir, no solamente que no hubo en este milagro una gran utilidad para el pueblo de Israel, aparentemente no hubo ninguna utilidad. En otras palabras, los primogénitos egipcios, no estaban luchando por el pueblo de Israel. Los queremos mucho, los Yehudim, vamos a luchar por ellos. No, ¿me dijiste que me van a matar? Yo estoy luchando por mi vida. Ay, los judíos, sí, los judíos son algo totalmente secundario, que hagan lo que quieran. Yo estoy luchando por mi vida. ¿Veis? Esta es la primera pregunta. ¿Cuál es la grandeza de este milagro? ¿Veis? 2. Este hecho de que el ayuno que fue fijado en el día de la muerte de Miriam, por nuestros sabios también. Nuestros sabios fijaron el día Gran Shabbat, nuestros sabios fijaron el ayuno de Miriam también, de la muerte de Miriam. Y por ese ayuno desplazaron, recordar este milagro del Gran Shabbat al día de Shabbat, Hainu, corchete, incluso si vamos a decir que el recuerdo de todo este asunto de la salida de Egipto, etc., fue como el recuerdo de del milagro de los primogénitos, fue como el recuerdo de la salida de Egipto.
Veis Sheiranes, en el momento que ocurrió el milagro, ¿cuándo lo vas a recordar? El 10 de Nisan, cuando ocurre el milagro. Y por eso fue fijado el 10 de Nisan. O sea, pensemos un poquitito para entender lo que está diciendo el Rebbe. Yo dije antes, Miriam falleció más o menos, no es exacto, 40 años después de que pasó el milagro de la salida de Egipto, más o menos. Entonces vamos a decir lo siguiente, nuestros sabios fijaron originalmente el recuerdo del milagro de Egipto el 10 de Nisan, todavía no se había muerto Miriam, el 10 de Nisan no era un día de ayuno, era un día común. Ok, el 10 de Nisan festejamos este gran milagro que eran los primogénitos y después de 40 años, ¡ah! Se murió Miriam. ¡Qué bajón! Hay que ayunar el día de hoy. No, pero pará, ¿cómo vas a ayunar el día de hoy? Tenés un milagro. Y ahí lo corrimos. Allá ves, viajar, Miriam, después, cuando muere Miriam, el 10 de Nisan, nuestros sabios lo movieron a este recuerdo hacia Shabes. Muban, entiendo. Matzinu shegadol koichan shel tainio y sanizkaros bemigilas tainis litchois afilu isur tainis berosh koidesh. Se entiende que es importante la fuerza de este texto que se llama Megilas Tainis, que tiene montones de días de ayunos que pasaron montones de cosas. Este texto es poderoso, fuerte, porque desplaza incluso la prohibición de ayunar en Rosh Chodesh. Hay algunos de los días de Megilas Tainis que es un ayuno en Rosh Chodesh, en el comienzo de un mes. Pasamos a la segunda página, Minadin, que está prohibido ayunar, esencialmente hablando, en el día de Rosh Chodesh. Un mikoye que venido dirán, ¿cuánto más aún en nuestro caso? ¿Cuánto más aún? Ahora explico, la pregunta es más simple de lo que parece. ¿Cuánto más aún el recuerdo de este milagro de que los primogénitos egipcios golpearon a los egipcios, que no es más que una costumbre? ¿Qué está diciendo el Rebbe? ¿Qué es más poderoso? ¿Un día de ayuno o un recuerdo de un milagro? Y no estamos hablando, por ejemplo, Hanukkah. Hanukkah es una mitzvah de Rabbanan. Nuestros sabios establecieron, claro, esto es lo que está diciendo el Rebbe. Nuestros sabios establecieron Hanukkah como una mitzvah. ¿Ok? Purim, una mitzvah, listo. Acá nadie discute nada. Pero este Shabes, el 10 de Nisan, que ocurrió un milagro muy grande, muy lindo, en ningún lugar está escrito que es una mitzvah. No. Es un minag. Una costumbre, el Shabes Agodel, el gran Shabes, qué bueno el gran Shabes. Pero no es una mitzvah. Y acá tenemos un tainis, un ayuno que nuestros sabios establecieron, y ese ayuno es tan poderoso, en general, los ayunos de Megilas Tainis son tan poderosos que desplazan, cuando está prohibido ayunar, no, pero este día pasó algo terrible, entonces vamos a ayunar. ¿Por qué no desplaza el minag este? ¿Por qué no desplaza el ayuno de Miriam al recuerdo este del gran milagro? Al punto tal que nuestros sabios tienen que decir, pará, qué problema que se nos armó, hay un conflicto acá, vamos a desplazar el recuerdo del milagro. Olvídate del milagro, ¿qué milagro? Chao, ayunamos porque murió Miriam. No es importante esto, acordarse también, vamos a moverlo otro día, lo ponemos en Shabes. ¿Qué tanta importancia tiene? Ubifrat, entre corchetes, en particular, podríamos decir, a pesar de que no es una respuesta muy linda, que sea cual fuere la razón, digamos que por alguna razón nuestros sabios fijaron recordar el milagro el recuerdo de este gran milagro después de la muerte de Miriam. Al revés. Pasó el milagro. A nadie se le ocurrió fijar nada. Todavía ni siquiera habían entregado la toira. No había jajomim, no había nada de esto. Murió Miriam. Entramos en Eretz Israel. No sé, hubo un Beis Din ahí. Algún juzgado que dijo, hey, hay que recordar este milagro que ocurrió. Por eso de entrada fue puesto en Shabes. No es que lo desplazaron. Podrías decir esto, pero suena raro. Suena raro. ¿Por qué suena raro? Porque en la práctica, en el momento mismo, la gente reconoció que fue un gran milagro. Impresionante. Che, mirá, loco, mirá afuera, los egipcios se están matando entre ellos. No, sí, en serio, para que nosotros nos vayamos de acá. Qué locos que están.
Entonces, suena más lógico decir, fijaron inmediatamente nuestros sabios, esto hay que acordarse, es un gran milagro, hay que recordar esto todos los años. ¿Cuándo lo vas a recordar? ¿Y el día que pasó? El 10 de Nisan. Y de repente se muere Miriam 40 años después. ¡Qué conflicto! ¿Por qué conflicto? Deja el día de Nisan como ayuno de Miriam y chao. Si los ayunos desplazan días más importantes que esto. Pero evidentemente no es el caso. Nuestros sabios vieron la necesidad de mover este día a Shabes. ¿Por qué? El ayuno de Miriam, entre comillas digo, continúa vigente. Digo entre comillas porque no lo ayunamos en la práctica. Pero continúa vigente. ¿Por qué? Porque nuestros sabios movieron este recuerdo del milagro. Pero si por alguna razón a alguno se le hubiese ocurrido, no vamos a mover esto fue el 10 de Nisan, lo vamos a festejar el 10 de Nisan, no ayunaríamos el ayuno de Miriam. No, este milagro es un gran milagro. Es más importante que el ayuno de Miriam. Chao, no ayunamos. Que igual hoy en día no ayunamos, pero ese es otro problema. No ayunaríamos por el gran milagro. No porque no ayunamos, porque por el gran milagro. Entonces el Rebbe lo que está planteando es, bueno, ok. Entendí. Esto es un gran milagro en serio, posta, muy grande. ¿Cuál es la grandeza del milagro? Explícamelo. Ya entendí que es grande, que es importante, hasta que desplace este ayuno. Pero ¿por qué es tan grande? ¿Cuál es la jojme, toda la cosa de este milagro? Esto es lo que está planteando el Rebbe. Aval, segundo párrafo de página 35. Todavía hay que explicar esto desde una perspectiva más profunda. Por cuanto el recuerdo del milagro por sí mismo, si no fuese por el ayuno de Miriam, hay que fijarlo el 10 del mes, como fueron fijadas todas las fiestas por la Torá. ¿Cómo puede ser que nuestros sabios cambiaron? Y el Rebbe subraya esta palabra. Cambiaron el recuerdo, el momento fijo del recuerdo de este milagro, diferente de todas las otras fiestas. Hay una regla interesante en la Torá, Kol de Tikun Rabbanan, que ein deraisa Tikun. Todo lo que nuestros sabios fijan es similar a la Torá. O sea, similar a las fiestas que la Torá fija. No encontramos fiestas en la Torá en donde hay que saltar 5 veces en el aire, hacer la vertical 3 veces. No, porque los Jajomim fijaron que hay que saltar y... ¿Dónde está escrito eso? En ningún lugar vemos que la Torá haga una cosa así. Entonces los Jajomim tampoco fijaron una cosa así. Los Jajomim fijaron fiestas siguiendo el marco que la Torá nos da. Cómo se festeja, qué se hace, qué no se hace, se reza, etc. Pero acá, nuestros sabios cambiaron todo. Todas las fiestas tienen un día, excepto Shavuos, ¿ok? Y este no, es un día de la semana. Shavuos ni eso tiene. No es un día de la semana, es el día número 50 después de Pesach. No importa qué día de la semana cae. Pero acá nuestros sabios dijeron, vamos a inventar una fiesta un día de la semana. ¿Qué día? Shabes. ¿Por qué? Entonces, de vuelta, volviendo en la pregunta. ¿Por cuánto el milagro hay que fijarlo el 10 del mes? Diferente de todos los días, todas las otras fiestas. ¿Cómo cambiaron nuestros sabios la forma de fijar una fiesta? Y desplazar totalmente el recuerdo del 10 de Nisan. Le cabo Beyom Ajer, para ponerlo en otro día. Justo este año cae el mismo día, pero otros años cae cualquier otro día. Por un asunto totalmente secundario, y en particular que la muerte de Miriam fue 39 años después del milagro. ¿Cómo los Jajomim cambiaron esto? Es raro. No se entiende. La explicación de todo esto. Esto es una explicación sencilla que el Rebbe ofrece, y después viene la explicación más profunda. Nisim Rabbim Nasu Lebnei Israel Bemeshech Adoires. Hubo muchos milagros que ocurrieron para el pueblo de Israel a lo largo de las generaciones. Muchos milagros pasaron en nuestra historia. A través de estos milagros fuimos salvados de aquellos que nos odian. Como dice la Agada, que lo vamos a leer dentro de poquito, en Pesach.
En cada generación, el Rebbe subraya cada generación, no hay generación que esto no pase, y lo estamos viviendo ahora, en cada generación se levantan contra nosotros para destruirnos. Y Dios nos salva, Hashem nos salva. Y en estos milagros hay montones, hay varios, que los enemigos del pueblo de Israel perecieron. Menescrias Yamsuf, en la apertura del mar de Juncos, se murieron los egipcios. Purim, se murieron los persas. Hanukkah, se murieron los griegos. Chao. Omnam, vamos a ver. Omnam, sin embargo, segunda columna de 35. Godel anes de Shabbos agodel, haya bazeh, sharigasa maya, haisa alidei bechor Mitzrayim. La grandeza del milagro de este gran Shabbos fue que la muerte de los egipcios fue a través de los primogénitos egipcios. Que adgashas akosuf, como dice el versículo, como dice el versículo, que Dios golpea a los egipcios con sus propios primogénitos. Entre ellos se mataron. Este asunto, que en el momento del exilio en Egipto, todavía estábamos en exilio. Paroi betokfoi, ad kolkach. Paroi, el faraón con todo su ejército estaban en fuerza total, poder absoluto, hasta que afilu Moshe Rabbeinu beiseyoise bechori af alav hilek loikoved malchus. Incluso Moshe Rabbeinu, en el momento que estaba recaliente, re enojado con Paroi, que Paroi le dijo, tómatela, no me vas a ver más. Moshe se enojó y dijo, sí, tenés razón, no te voy a ver nunca más. Y se enojó Moshe y aún así le rindió honor igual al faraón. No le dijo, te vamos a matar a vos. Los vamos a matar. Nos dijo a vos. Ufaro y Mitzrayim meyanu. Y el faraón y Egipto le dijeron, tómatela, no me importa. Se negaron a dejar salir al pueblo de Israel. Después de 9 plagas, que la pasaron re mal. Y sin embargo los tipos dijeron, no way, chao, no venga más acá. Bejol Toikev, con toda la fuerza se negaron a enviar al pueblo de Israel. E incluso si querés decir que Dios endureció el corazón de Faraón y el resto de Egipto, Dios endureció el corazón de todos. Nadie quería dejar salir al pueblo de Israel. Boy Bisman, Bikshu Bejoy de Mitzrayim, Hatoikev de Mitzrayim, Sheishluch es Israel. En ese momento, en esa situación, los primogénitos egipcios, que la idea del primogénito es lo más fuerte, lo principal, lo primero, no importa el detalle, ellos pidieron que dejen salir al pueblo de Israel, Drishasam Haisa Meabaiseyem, y le pidieron a sus propios padres. Viene tu hijo y te dice, che, Tati, si no hacemos algo me van a matar a mí, voy a morir, ¿vos querés que yo me muera? Un bifaro, y le pidieron al faraón que también era primogénito. Con tanta fuerza los primogénitos pidieron que dejen salir a los judíos al punto tal que hicieron guerra contra los egipcios y mataron montones de egipcios. Esto es Nes Godel. Esto es un gran milagro que nunca vimos en ninguno de los otros milagros del pueblo de Israel. En Purim nosotros tuvimos que luchar contra los persas. Hanukkah nosotros luchamos contra los griegos. Kriyas Yamsuf, la apertura del mar, qué sé yo, Akadosh Baruj Hu cerró el mar y bueno, los mató, pero nosotros no hicimos nada. Y entre ellos tampoco se mataron. Acá nos quedamos mirando en la platea cómo se matan entre ellos. Hatzalas Israel midei soineim beneis de Kriyas Yamsuf, Purim Julei, en la salvación del pueblo de Israel, en el milagro de la salida del mar, de la apertura del mar, Purim, etc. Israel, Nitvu be Yamsuf, fue de manera tal que a quienes odiaban al pueblo de Israel se hundieron en el mar, Nergu, murieron todos, los judíos gobernaron sobre ellos, como en Purim, o Hanukkah, lo que no es el caso con el milagro de que Dios golpea a los egipcios con sus propios primogénitos. Fue de manera tal que los primogénitos egipcios, ellos mismos, y estando con toda la fuerza y con toda la fuerza de impureza de Egipto, Nilhomu,
lucharon Sheish lejos Israel, para que dejen salir a los Yehudim. Dugmas y Sapja Hayoy Hanereoira. Esto va a ser clave para lo que sigue. Similar a la transformación de la oscuridad en luz. Lo peor de lo peor, lo más oscuro de lo más oscuro, se transformó en algo luminoso. Luchó en favor de los Yehudim. Es verdad, estaban luchando por sus propias vidas. No es que eran muy amantes de los Yehudim. No, pero en la práctica estaban luchando por nosotros. Se mataron entre ellos. Este es el Neis Godoil. Esta es la grandeza del milagro. Ahora bien, hasta aquí la explicación. De acá en adelante, el Rebbe explica con bastante mayor profundidad todo este asunto. Gimel 3. Ahí va la explicación un poco más profunda. Letosefes biur mashaneis nikra neis godoil. Para agregar la explicación, ¿por qué este milagro se llama un gran milagro? Inyono shel neis hu shinui ateva. ¿Qué significa un milagro? En términos simples, es cambiar la naturaleza. Es un cambio en la naturaleza, eso es un milagro. De aquí se entiende que este párrafo es difícil, pero van a ver que en el siguiente se va a entender mejor. Porque el Rebbe mismo va a dar un ejemplo. De aquí se entiende que cuando el cambio de la naturaleza, eso es un milagro, cambiar la naturaleza, cuando el cambio es no solamente en la naturaleza del mundo, sino en un asunto que la Toira fija su naturaleza. O sea, en traducción literal, Inyan tibi mitzadanagas de Toira, un asunto natural, porque la Toira fija que el asunto debe ser de esa manera. Entre paréntesis, esa naturaleza es más fuerte todavía. No es solamente algo que el mundo funciona de esta manera. Doy un ejemplo. Kriyas Yamsuf. Para entender mejor lo que el Rebbe dice y va a decir. La apertura del mar de juncos. Si uno estudia Sha'ar Ichud Be'emuna, la segunda parte del Tanya, van a ver ahí que el Alter Rebbe explica cómo fue ese milagro. En el segundo capítulo, cómo fue ese milagro. Y el Alter Rebbe dice ahí que está la teva, la naturaleza del agua. El agua que hace, fluye, no es agua, fluye. Hashem no cambió, digamos, no anuló y no hizo desaparecer el agua, sino lo que hizo fue cambiar la naturaleza del agua. La naturaleza del agua es parte del mundo que Hashem mismo crea, y él mismo creó la naturaleza. Pero las aguas del Yamsuf, en lugar de fluir, se pararon como murallas, y el pueblo de Israel pasó por el medio. Ok. ¿Qué cambió? Tipo, hoy es mine, ¿ya no hay más agua? No, el agua está ahí, pero se paró como una muralla, cambió la naturaleza del agua. ¿Estamos? No es que desapareció el agua. Bien. Entonces ahí vos tenés una naturaleza que, obvio, todo lo hace Hashem, no malinterpreten, pero es una naturaleza del mundo, es parte de cómo funciona el mundo. El agua fluye, Hashem la cambió. ¡Ay, qué milagro! Impresionante. Pero hay cosas que la Toira fija. ¿Qué significa que la Toira fija? Significa que hay un comportamiento que la Toira está esperando de nosotros, porque Hashem está esperando esto de nosotros, y que dice que hay una naturaleza de cómo se hace avoidas Hashem. ¿Cómo se sirve a Dios? La Toira te va a enseñar cómo servir a Dios. Hace esta mitzvah, hace la otra mitzvah, hace la otra mitzvah, esta no lo hagas, ojito, no quiero que mates a nadie, no quiero que robes, no sé, un montón de mitzvahs. Hace esto y no hagas aquello. Ese es el teva, esa es la naturaleza de que avoidas Hashem. No es parte del mundo. ¿Al mundo qué le importa si vos te pones tefilin o no te pones tefilin? El mundo es el mundo, el agua fluye, las montañas son altas. No tiene nada que ver con tefilin, no tiene nada que ver con Shabbos. Es el mundo es el mundo. Viene la Torah y dice, momentito, ustedes mis Yehudim, yo quiero que ustedes hagan esto y no hagan aquello. Hagan esto y no hagan aquello. Y así sucesivamente 613 asuntos. Ese es el teva, la naturaleza no del mundo. Esa es la naturaleza de avoidas Hashem. Es algo que está por encima del mundo, más elevado. Cuando eso cambia, esto es un Neis Godoel, es un gran milagro. Que cambie la naturaleza del mundo, ok, es un milagro, pero que cambie la naturaleza de la Toira, lo que la Toira fija como natural, ¿cuándo? Señores, de ahí en adelante se puede comer jamón.
¿Quién te dijo eso? No, porque la toira esto y el otro. No, ¿qué te pasa? ¿Estás loco? No venga más a dar clase, por favor. Decís cualquier cosa. No existe eso. Porque la toira fija que esa comida que, digamos, en el mundo es aceptada. La gente come eso, ¿qué me importa? Que hagan lo que quieran. Pero el yehudí no. ¿Por qué no? Si es una comida. No. Hay una naturaleza que la toira fija de avoidas Hashem. Para servir a Dios, eso no lo podés comer. ¿Ok? Entonces no comemos, lo que sea. Si de repente eso cambia, no, así nomás no. Tenés que tener una prueba muy fuerte. De hecho, en la época de Moshiach está escrito, ¿por qué se llama Hazir? ¿Por qué se llama el chancho se llama Hazir? Hazir osid le Hazir. Porque en el futuro va a volver a ser kosher. ¿Ok? No sé qué quiere decir, no me pregunten, no es mi problema. El punto es que, para que cambie la naturaleza de la toira, no, esto no es así nomás. Eso es un Neis Godel. Vamos a ver las palabras del Rebbe. De vuelta, el mismo parrafito voy a leer. El segundo de Gimel. El asunto de un milagro es que cambia la naturaleza. De aquí se entiende cuando el cambio no es solamente Beteva Anagasa Oilam, como el mundo se dirige, la naturaleza del mundo, sino que hay algo más. Sino que cuando el cambio es en algo natural, porque la toira dicta esta o cual naturaleza de Avodas Hashem, esa naturaleza de Avodas Hashem, de servicio a Dios, es mucho más fuerte. Que cambie eso es un gran milagro. Benidon Didan, en nuestro caso, el milagro de que Dios golpeó a los egipcios con sus propios primogénitos, a Seider Shenitva, el Rebbe lo subraya, Benikva, Beavoidas Abirurim, Aliedea Toira, el orden que fue puesto por naturaleza y fue fijado de cómo refinar el mundo, que la toira te dice cómo tenés que refinar el mundo, esto comelo, esto no lo comas, decir una braja, etcétera, etcétera. ¿Cómo funciona ese seider, el orden que la toira establece? Las chispas de divinidad que están en lo más impuro de lo impuro, en el lenguaje de la Sige, del Tanya, en las tres clipos impuras, no importa ahora qué es esto. Lo que es impuro, lo que es prohibido por la toira, no podés hacer nada con eso, solamente lo podés rechazar. No es que uno puede incorporarlo y refinarlo y elevarlo. Una vaca. La vaca per se no es ni buena ni mala. Si vos le haces shjita como corresponde, le degollás, si le sacás la sal, y bueno, todos los procesos que hay que hacer, y vas a decir una braja, la chispa de energía que tiene esa vaca la elevás. Comiste un pedazo de carne, ahora tenés fuerza para estudiar toira, para hacer mitzvahs, etc. Y refinaste ese pedacito de vaca. Muy bien. Te presentan un pedazo de chancho para comer. Y decís, no puedo comer eso. ¿Y pero no lo querés refinar? No. La forma de refinarlo es rechazarlo. No me involucro con eso. Porque es clipa, es impureza, está prohibido. Chau. Entonces, ¿lo elevaste? No, la verdad que no, lo rechacé. Chau. Vendrá algún otro y de alguna forma te elevará. Yo no puedo hacer eso. No me meto con vos. Chau. Al pisé, esto es el seider, el orden que la toira misma establece. Hay mitzvahs, hay órdenes, hay mandatos. Al pisé, bakashas bechorem mitzrayim sheishluchu es Israel milchamtam mitzrayim aburze. De acuerdo a esto, la petición que los egipcios hicieron, los primogénitos egipcios hicieron, sus padres, etc., para que manden al pueblo de Israel afuera. Y la guerra que hicieron con ellos, a pesar, dice el Rebbe, entre paréntesis, que en términos literales y sencillos, obvio que tenía sentido, porque tenían miedo de sus propias vidas y por eso lucharon, no por los judíos, sino por ellos mismos. Aún así, que los egipcios luchen entre los egipcios por nosotros, Ushinu y Beteva de Kedusha, es un cambio en la naturaleza de la toira. Velochen un Neis Godel. Por eso es un gran milagro. Dicho de otra manera, no es exactamente igual y no es directamente lo que está diciendo el Rebbe, pero para entenderlo un poco más sencillo, ponele, alguien que era
acérrimo antisemita, odiando judíos y hablando pestes. Que un tipo así se convierta al judaísmo. ¡Wow! Tengo videos de vos hablando pestes de los judíos. Y el tipo ahora se hizo un judío religioso. Hay algo raro. Esto es un Neis Godel, es un gran milagro. La clipa misma, la impureza misma, estaba luchando por los Yehudim. Gran milagro. 4. Dalet. Al pi anal yesh loimar. De acuerdo a esto podemos decir, las dos cosas que ocurrieron el 10 de Nisan, el milagro de que Dios golpeó a los primogénitos, a los egipcios con sus propios primogénitos, y el milagro, qué bestia, la muerte de Miriam no es un milagro, la muerte de Miriam, tienen una relación entre ellas. No solamente porque ocurrieron el mismo día. No. El contenido es el mismo. ¿Cómo es el mismo contenido? Y esto es una introducción a la explicación que sigue del Rebbe. Isa Bigeres HaKodesh. Está escrito en el Tanya, en la cuarta parte de Tanya. Bebiu Maimar Azal, Lamanis Mejamisas Miriam le Parshas para Duma. ¿Por qué nuestros sabios dicen, cuando el Alter Rebbe está explicando lo que dicen nuestros sabios respecto de por qué están juntos en la Torah, en Parshas Jukas, la muerte de Miriam con todas las leyes de la vaca roja? Loi Malach, para enseñarte, Ma para Mejaperes, cómo es la vaca roja esa expiaba por el pecado del becerro de oro. Af Mitzasan Shel Tzadikim Mejaperes. De la misma manera la muerte de los tzadikim expía también. Eso es lo que dicen nuestros sabios. Y el Alter Rebbe explica así como el asunto de las aguas de la vaca roja con la ceniza, etc., purificaban la impureza de muertos. A pesar de que estás hablando del padre de los padres de la impureza, lo más impuro que hay, y está por debajo de esta cosa que yo llamé la vaca, que es neutral, no importa todo el detalle ahora, está en un nivel muy, muy bajo de impureza, la impureza de muertos. Kach mitas tzadikim, de la misma manera la muerte de los tzadikim, de los justos. Poyel yeshues vekereba aretz, lejapra lavonadoir, escribe el Alter Rebbe, genera salvaciones en medio de la tierra para expiar los pecados de la generación. Cuando un tzadik muere, Dios libre y guarde, esto es una expiación para la generación. Incluso expía por los pecados hechos a propósito, que son terriblemente impuros, porque el tipo sabe que no se puede y lo hizo a propósito igual. Entonces, así como la vaca roja expiaba por algo que era tremendamente impuro, la muerte de los tzadikim expía por algo tremendamente impuro. Bien, esa es la conexión entre ellos. Por eso la Parshas Jukas incluye la ley de la vaca roja y la muerte de Miriam. Ok. Segunda columna de 36, el último párrafo. De acuerdo a lo que explicamos anteriormente, de acuerdo a lo que explicamos anteriormente, que el asunto de que Dios golpeó a los egipcios con sus propios primogénitos es que lo más fuerte de la impureza de Egipto pidió, y con toda la fuerza, que envíen al pueblo de Israel, Hainu, Sheyasu, página 37, Sibu Hashem, o sea, que la impureza misma pidió que la impureza cumpla el mandato de Dios, de enviar a los judíos de Egipto. La clipa misma está diciendo, hey, hay que hacer lo que Dios quiere. Esto es similar a la muerte de Miriam, que la muerte de un tzadik, cuyo asunto es transformar oscuridad en luz. Expiar por los pecados hechos a propósito, que son de los 3 niveles de impureza más impuros que hay, lo más bajo que hay. Entonces, de vuelta, ¿qué significa que los egipcios lucharon por los Yehudim? Significa que lo peor de lo peor se transformó en algo positivo para los Yehudim.
¿Y qué es la muerte de un tzadik? Significa que lo peor de lo peor se transforma en algo positivo, se eleva, porque la muerte de un tzadik expía por los peores pecados, hechos a propósito. ¿Y qué es para Duma la vaca roja? Que lo peor de lo peor, la impureza de los muertos, se purifica. Es todo lo mismo al final. Obvio que no se hacen de la misma manera, que la vaca roja, que la ceniza, que bla, bla, bla. Ok, no es todo igual, pero el concepto es el mismo. Transformar lo oscuro en luz, lo impuro en puro. Kipshuto y sí, el Rebbe lo puso así. Fíjate en el primer párrafo de 36, en la segunda columna dice Kipshuto y el Rebbe lo subraya. Kipshutoi. En el pshat tenés razón. En el sentido literal es como vos dijiste. 100%. Y el Rebbe lo subraya. Estaban luchando porque tenían miedo de morir. ¿Qué te pasa? En el pshat es así. Pero la explicación más profunda, que es la segunda parte de la sija, la explicación más profunda te muestra algo más. Te alude a este concepto de Isabja, transformación de la oscuridad en luz. 5. Al pianal, de acuerdo a todo lo explicado, yesh levaer gam bepnimius, atam shelo inkovu zichron hanes de lemakis mitzrayim bechoreim beyud nisan, mi premisas Miriam. De acuerdo a lo explicado, de acuerdo a todo lo dicho anteriormente, podemos explicar, y fíjate que el Rebbe pone entre paréntesis pnimius. ¿Por qué lo puso entre paréntesis? Pnimius significa en forma interior. En el segundo párrafo de 37, interior y más profundo y qué sé yo. ¿Por qué? Porque el pshat es otro. El pshat estaban luchando porque querían sobrevivir. No me quiero morir. Manden estos judíos de porquería afuera, yo quiero estar vivo. Ese es el pshat. Pero Bepnimius hay algo más. Ok, ahora vamos a entender Bepnimius en términos profundos. ¿Por qué nuestros sabios movieron el recuerdo de este milagro para Shabbos y no lo dejaron el 10 de Nisan? El pshat ya lo sabemos. Porque se murió Miriam el 10 de Nisan, entonces no vamos a festejar ese día. Hay que ayunar, entonces moverlo para otro día y ya está. ¿Qué es eso? Ese es el pshat. Y como pasó en la historia original en Shabbos, el 10 de Nisan fue Shabbos original, entonces moverlo a Shabbos. Que si hubiese pasado un miércoles, qué sé yo, estoy inventando, quizás hubiese sido el miércoles a Godel, qué sé yo. Pero bueno, pasó en Shabbos, ok, Shabbos a Godel. Ese es el pshat. Pero hay algo más. Mevuar está explicado en otros lugares sobre otra mitzvah, Benogia le Yom Tov shel Rosh Hashanah shechalies beShabbos, shentoikim bemedina, mishum gzeira de Rabo. Está explicado en la Gemara, en Hasides, ampliamente. Cuando cae Rosh Hashanah en Shabbos, Rosh Hashanah son 2 días, cuando uno de los 2 días en Shabbos, no tocamos el shofar fuera del Beis Hamikdash, Yerushalayim, qué sé yo. No se toca el shofar. Porque Gzeira de Rabo Bar Nachmani, así se llamaba, vivió aproximadamente año 250 de la era común, peso más, peso menos, en Bovel, y él quedó registrado en nombre de Rabo un decreto famoso decreto. ¿Cuál era el Gzeira de Rabo? Que no es que lo inventó él, quedó registrado en su nombre. Que en Rosh Hashanah, que cae Shabbos, no tocamos el shofar. En Sukkot, que cae Shabbos, no usamos el lulav. Purim, si cayese Shabbos, hoy en día no puede caer Shabbos, pero no importa. Si cayese Shabbos, no leemos la Megile. ¿Por qué? Shema yavirenu, la shofar dale dames, pero yo serabim. No vaya a ser que una persona no sepa tocar el shofar, no sepa leer la Megile, no sepa mover el lulav, lo cargue a esto, depende de la fiesta, ¿no? Rosh Hashanah, Sukkot, Purim, lo cargue 4 amos, 2 metros, en el dominio público, cosa que es una prohibición de la Toira, para aprender, para llevarse a otro tipo que te enseñe a tocar el shofar, a leer la Megile, a mover el lulav. Entonces no lo usamos el Shabbos, para que nadie lo cargue en la calle. Esto es la razón por la cual, solamente para quedarse con el ejemplo que dio el Rebbe, para ser más rápido, no tocamos el shofar en Shabbos, en Rosh Hashanah en Shabbos. Aparentemente, y hay decenas y decenas, no me animo a decir centenas, pero hay decenas y decenas de discursos hasídicos
que empiezan con esta pregunta que el Rebbe está citando acá. Fíjese que está entre comillas. Clásica pregunta Hasidiche. ¿Qué vieron nuestros sabios? Quitarnos la mitzvah de tocar el shofar, la mitzvah positiva de tocar el shofar en Rosh Hashanah, de Rabo Be'alma, por un decreto de Rabo, un decreto así nomás. La preocupación de que alguien vaya a cargar, es solamente para la gente simple, para la gente, los tontos, que no saben que no se puede cargar en llaves. Che, ¿no sabés que no se puede cargar en llaves en la calle? Es dominio público. Lo sabe cualquiera, los niños lo saben también, ¿no? Pero algún tonto puede ser que no lo sepa y va a terminar cargando en la calle. ¡Pará! ¿Cómo nos quitaron los sabios esta gran mitzvah de los grandes tzadikim? Gente que sí sabe, porque hay algún tonto que no sabe. Y todos los tzadikim en lo largo de tantas generaciones que no tocaron el shofar en llaves por algún tonto en algún lado. No entiendo. La explicación de esto en términos bien profundos. De vuelta, son decenas y decenas de discursos hasídicos que hablan de este mismo tema, basados en un discurso hasídico de Alter Rebbe en Likutei Torah, de Mashe ein toikim beRosh Hashanah shechal beShabbos, ein ze dichui shel toikev mitzvos tekiyas shofar. El hecho de que no tocamos el shofar en Rosh Hashanah cuando cae Shabbos, no estamos, y el Rebbe lo subrayó, desplazando la fuerza de la mitzvah de tocar el shofar. No la desplazamos. El Ein Tzorech, el Rebbe lo subraya, Kol Kach betekiyas shofar. No es necesario tocar el shofar cuando cae Rosh Hashanah en Shabbos. ¿Por qué? Porque todas las proyecciones divinas que se proyectan al mundo tocando el shofar, se proyectan al mundo por sí mismas, por el hecho de que es Shabbos, sin necesidad de tocar el shofar. Entonces no es que los sabios quitaron esta mitzvah no quitaron nada. Todo lo que logra la mitzvah está logrado igual, no te preocupes. Los tzadikim no perdieron nada, está ahí. Ok, esto fue una explicación respecto del shofar. Vamos a traer esto a nuestro asunto, el conflicto entre comillas, entre el recuerdo del milagro el 10 de Nisan y la muerte de Miriam el 10 de Nisan. De Lemake Mitzrayim Bejoreim o Misas Miriam, este conflicto, Misas Miriam ein tzorech kol kach bezichron hanes. El día de la muerte de Miriam no es tan necesario recordar el milagro. Estamos bien, no te preocupes, porque la muerte de Miriam, Mejaperes, expía y transforma lo impuro en puro. Entonces no es necesario recordar el milagro, está bien. Sin recordar el milagro ya se logra lo mismo. Que se transforme lo impuro en puro, la oscuridad en luz. Que apeura shenasis alidei zikaron, alidei minage Shabbos agodel, zichron hanes disapach hashoch leneoira, telemake mitzrayim bejoreim. Toda la actividad espiritual que se logra a través de recordar, a través de las diferentes costumbres que hacemos en Shabbos agodel, leer la gada, qué sé yo. Todo esto de recordar ese milagro de transformar la oscuridad en luz, que generó que los primogénitos egipcios golpearon a los egipcios, nazis bichlonus alidei zikaron, alidei tainis de sabcha hashoch leneoira, alidei misas Miriam. Todo eso se logra a través del recuerdo, a través del ayuno en general, de esa transformación, el ayuno de Miriam, la transformación de la oscuridad en luz, que logra la muerte de Miriam. Porque era una tzadekes, era una mujer santa, pura, etcétera, etcétera. Entonces, por eso, no es tan necesario el 10 de Nisan recordarle el gran milagro. Por eso nuestros sabios lo movieron para otro día, porque no pasa nada. A través de que murió Miriam y supuestamente ayunamos, ya eso genera todo lo que generaba el recuerdo del milagro. Entonces, no te preocupes, no perdiste nada. Vov, último capítulo. Al pico la naltis boer gama shaychus de Parshas Tzav le Shabbos HaGodel. De acuerdo a esto, vamos a explicar también la relación que hay entre Parshas Tzav. El Rebbe dijo, empezó la sija así. El Shalom dice que cuando leemos una parsha, tiene que ver con la época que lo leemos. ¿Qué tiene que ver todo este Shabbos HaGodel con Parshas Tzav? Inyan Shivas y Meya Miluim. Hoy 12 me supo Beruja Bepashaseinu. El asunto de los 7 días de inauguración del Mishkan.
que se habla ampliamente en nuestra parsha. Todo el final de la parsha habla de esto y después viene Parsha Shmini, el octavo día, después de todos los 7 días de inauguración. Me vuelve Likutei Toira. Este asunto está explicado por el Alter Rebbe en Likutei Toira. ¿Qué dice el Alter Rebbe? Al ken nikraim shivas yemei hamiluim. Lashon miluy ushleimus. ¿Por qué se llaman 7 días de inauguración? Pero en el lenguaje de la Torah, miluim. ¿Por qué la palabra milui es inauguración? Porque la palabra milui viene de la palabra shleimus, plenitud, completo, lleno. Ki hine le asidlovo y que yeyetachis a shleimus, si veía era levana, que era jama. Porque al respecto del futuro porvenir, la época de Moshiach, que va a ser la plenitud absoluta, shleimus, está escrito, será la luz de la luna como la luz del sol. Así está escrito, un paso, los profetas. Sheismal le pequimas a levana, se va a llenar, milui, llenar, mole es lleno, también es inauguración, miluim, completitud, plenitud, toda la misma palabra. Se va a llenar el defecto de la luna. Que esto tiene que ver con el Kitru, con la acusación de la luna, al comienzo de la creación, 2 luminarias grandes, después una más chica. Ok, es toda una historia larga que ahora no viene al caso. Pero se va a llenar en el futuro por venir el defecto de la luna. Algo similar a esto ocurrió cuando se levantó el Mishkan, el tabernáculo. A través de esto se elevó un nivel espiritual que se llama Malchus. No importa ni qué es ahora. Esto es lo que escribe el Alter Rebbe. Sobre los 7 días de inauguración de Mishkan, representan Milui, plenitud. Ok. Le van a querer jamás me vuelve Hasides. El asunto de qué será la luz de la luna como la luz del sol está explicado en Hasides. De Akshav Mekabeles Alevana Oira Minashemesh. Hoy en día la luna recibe su luz del sol. Y en el futuro por venir, en la época de Mashiach, tendrá una luz propia, como la luz del sol. Veaino, es decir, Shealevana Sheiniana Akshav Mekabel. Esto quiere decir que la luna, que hoy en día representa el concepto de receptor, porque la luna recibe la luz del sol, se va a transformar a ser luz propia. Ella misma será dadora. Entonces ahí tenés de vuelta una transformación. Algo que es solamente receptor se transforma en dador. Lo mismo pasa con las cosas místicas elevadas. Sfiras Malchus, Shinyania de la Islamic Maklum, la emanación divina que se llama Malchus, reinado, que no importa ahora qué es, que nuestros sabios dicen que no tiene nada por sí misma. Se va a transformar y será luz y revelación. Como la esposa supuestamente receptora. Bueno, la esposa de valor es la corona de su marido. Está por arriba del marido. No, pero no es que recibía del marido, está por arriba del marido. En la Hasen, en un casamiento, el marido está en la jupa, el futuro marido, lo que sea, el novio está en la jupa, y la novia da 7 vueltas alrededor del novio. Vos sepes 7 vueltas, ¿por qué? Porque la novia representa Malchus, el novio representa Zeiram, no importa todos los detalles, pero está 7 niveles más abajo. Entonces, en el momento de la Hasen, la novia está al mismo nivel que el marido, que el novio. Pero el Tajlis, el objetivo, ¿cuál es? Eishes Haila Teres Baila. Una mujer de valor es la corona de su marido. La corona está arriba de la cabeza. Quiere decir que está por arriba del marido. Es lo que está diciendo acá al revés, con otras palabras. Algo que es solamente receptor se va a transformar en dador. Hay una transformación de comillas, oscuridad, no porque el ser receptor sea oscuridad, pero es el mismo asunto, nada más que con otras palabras. En luz. Y Sabjal en Ehoira se va a transformar en luz. Página 38, últimos 2 parrafitos. Kula, lo mismo pasa con toda la parsha, no solamente el final, miluim, la inauguración que es mole y lleno y que los receptores se transforman en dador, etc. Lo mismo pasa con el nombre de la parsha. Tzav, la parsha se llama Tzav, Tzav es manda, ordena. Omru Razal, dijeron nuestros sabios, Ein Tzav el Avodah Zara. ¿Qué significa Tzav? Tzav es Avodah Zara, idolatría. Esto está en diferentes lugares en la Gemara, en Sanedrin, respecto de las mitzvahs que Dios le dio al primer hombre. No hagas idolatría, Baitzav. Y lo mandó a no hacer idolatría con la palabra Tzav. Tzav es idolatría. Uveyachadim ze, pirush zirus, miyado le doireis. Junto con esto, la palabra Tzav significa
un mandato, una orden, dale, vamos, ponele onda. Para ser diligentes, hoy en día y en las generaciones siguientes, incluso si hay una pérdida de dinero, hay que ser diligentes. Para cumplir la voluntad de Dios. Y la palabra tzav, también cuando sumas las letras de la palabra, suma como las letras de dos nombres de Dios, Keil y Adnai, no importa, y Tzav también es una transformación de lo negativo a lo positivo, de una explicación que significa idolatría a una explicación que significa vamos a hacer la voluntad de Dios diligentemente. Entonces vemos que toda la parsha y todo lo que pasa alrededor de la parsha, la inauguración, el Shabbos HaGodel, la muerte de Miriam, el recuerdo del milagro, los primogénitos matando, todo es el mismo asunto al final. ¿Cuál es el asunto hoy? La transformación de la oscuridad en luz. Bueno, ¿y qué hago con esto? ¿Con qué lo como? Último párrafo. En asunto similar a esto, en el servicio a Dios, y avodas tshuva. Es tshuva. A través de tshuva, arrepentimiento, uno transforma la oscuridad de lo hecho a propósito, pecados a propósito, en méritos. Y este es el asunto común entre Tzav y Shabbos HaGodel, la transformación del oscuro en luz.